¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a esto que es Desde la Pandemia. Hoy muchísimo, pero muchísimo que desglosar en esta jornada que se va a mitad de semana, 22 de abril. No es una fecha menor aquí en Guadalajara, Día de la Tierra y día de mucho que desmenuzar, comenzando por la mañanera, pasando por los senadores y esas propuestas, balas por cierto. Y ahora, bueno, pues universidades como la UNAM, que se ha dedicado, entre otras cosas, pues a generar más todavía en contra de Hugo López-Gatell, un hombre al cual ya ahora lo están señalando cuando antes lo estaban alabando. Estoy con Juan Pablo Altamirano. Buenas noches. ¿Cómo estás, Ramiro? Buenas noches. Oye, de, yo no sé si de veras fue en serio lo de las 10 acciones que hoy presenta el presidente, o si es de verdad, estar cucando al perro bravo que vive en la casa de tu vecino. A mí, de verdad, me parece muy, muy lamentable lo que dio a conocer el presidente. Todavía más lamentable, lo que sucede obviamente en términos de, si me aplauden, entonces sí es una prensa independiente, crítica, y, pues, ¿cómo decirlo?, dedicada al Profesional. periodismo. Sí, exacto, al periodismo, ¿no? O sea, son verdaderos periodistas, pero todos los que me cuestionen y pidan por así lo mínimo de cuentas, entonces ustedes son unos vendidos, miembros del neoliberalismo, y prácticamente fue a su más santa progenitora. Sí me parece muy, muy lamentable. Y las cosas Sí. pues empiezan a complicar. El 30 de abril estamos a la vuelta y al menos en la Ciudad de México advierte ya la Cámara Nacional de Comercio que lamentablemente de todas las empresas que cierren ahorita durante la pandemia, cerca de el 40% definitivamente no va a volver a abrir. Yo no sé cómo le va a hacer el presidente para crear 2,5 millones de empleos, desapareciendo subsecretarías, manteniendo sueldos. Entonces, ¿para qué las vas a desaparecer? Pues entonces ponlas a trabajar. La verdad es que no entiendo básicamente ya qué es lo que está haciendo el presidente. Pareciera que verdaderamente quiere desbaratar este país, que eso fue lo que se propuso, y pues simplemente fue un maldito mentiroso en tiempos de campaña. Esa es la cruda realidad, aunque haya gente que todavía le quiera alabar mediante maromas. Pues bueno, de verdad se antoja muy, muy difícil un segundo semestre del año que ni siquiera ha comenzado. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por haber estado con nosotros en el programa. Gracias a Ramiro Marmolejo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Eh, Resulta ser que ya se enojó el presidente. ¿Cómo estás, Mike? ¿Cómo estás, JP? Tocayo, buenas noches. Eso ya calienta, dijo el presidente, porque resulta ser que Macuspana, su tierra, y Palenque, donde está su rancho, son los dos peores municipios en el cumplimiento del quédate en casa. Caray, eso sí le calentó, eso sí le dolió. Pues es que, a ver, él fue el primero que dijo, salgan, no pasa nada, lleven a la familia a cenar. Yo les voy a decir cuando haya que encerrarse. Pues él no ha dicho formalmente ya quédense en casa, mandó a Gatell. Digo, sí es de llamar la atención que los dos municipios que tienen relación directa con su modus operandi, o carajo, no tienen sus pinches propiedades, a ver, pues no extraña, ¿no? Karma, eso se llama karma. Pero lo que debemos dejar en claro es que a mí en lo particular sí me gusta esta segmentación, si lo podemos nombrar así, segmentación de la información. Ahora vemos por localidades, por municipios, por poblaciones, según como lo recomendó la propia Organización Mundial de la Salud, y en este factor que es determinante en una fase 3 a la mexicana, es decir, en que te quedes en casa, llama la atención poderosamente que Tabasco, un estado con menor densidad poblacional que otros, esté pasando las de Caín justamente por lo que ya se ha venido marcando, por la indolencia de la propia gente. Y miren en dónde, en Macuspana y en Palenque. Eso es en Chiapas, por cierto. Bueno, también está con nosotros Miguel Ángel Arévalo, aunque usted no lo crea, aunque a veces no lo oiga y aunque a veces no lo vea.
Hoy se peinó, hoy está estrenando saco, ayer estuvo con máscara y hoy, bueno, muestra la cabellera. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, Ramiro, muchas gracias. Mármol, Juan Pablo, yo siempre me peino, siempre estoy bien peinado. Nos caía mejor el niño que venía hace como 2 semanas. Llevo ya el de sin barba. No, pues ya me volvió a crecer la barba. Rápido, en una semana. Lo que me preocupa a mí es que ya llevo 2 meses sin cortarme el cabello y todavía falta mes y medio, así que Oh, sí, sí pareces el náufrago de la pandemia, ¿eh? me la voy a dejar larga la barba para bueno. del cabello, a ver cómo para. Gas. Pero bueno, ya, vamos a entrar El señor Wilson falta solamente. Aquí tengo la pelota. Aquí tengo la pelota. Entrando bien, disculpe la precariedad de mis compañeros aquí en el programa hoy día. Solamente licenciados, todos. Este es el momento que aprovechamos para desaburrirnos con estos compañeros. Gracias, O sea, con estos compañeros. Oh, gracias. Qué amable, jefe. A ver qué otro día lo vuelves a invitar. Por eso digo que me cae mejor el niño. Ya empieza, Mike, ya empieza. Ya, empezamos ya con materia. Vamos al debate, a la discusión, que es lo que a la gente le interesa, no ver a estos 4 pelafustanes platicando. Síguele. Y que es, el presidente, bueno, pues aprueba el lunes en el Senado la ley de amnistía, una ley que se ha discutido mucho, pero creo que por una falta de información la gente la ha tomado de una manera negativa. Es decir, hay que ahondar un poquito más en qué es esta ley de amnistía, qué aplica y qué no aplica. A ver, Mike, estoy de acuerdo en lo de la amnistía, pero espérame. El timing en el que usa el presidente para hablar de una ley de amnistía que significa sacar a gente de los penales en medio de la pandemia está excelente. Es básicamente porque es el mejor momento este momento, porque de esa manera disminuimos la densidad poblacional en las cárceles y disminuimos la cantidad de contagios que pudiera haber en las cárceles. Güey, están encerrados, güey. Están encerrados. Incluso la Organización de las Naciones Unidas. ¿Me dejan terminar mis primeras ideas o no me dejan terminar? Si no, me voy. Venga. El señor Altamirano y nos interrumpe, hombre. Ya para esto, mesa de fútbol. ¡Carajo! Venga. El tema de la amnistía, otro tema importante el día de hoy es la cantidad que inyecta el Banco de México. Recordemos, esta entidad autónoma es una cantidad económica bastante importante. Aparte de que disminuye la tasa de interés, es un tema completamente que se tiene que aplaudir y reconocer. Tarde, tal vez, pero llega. Eso le va a dar mucha fluidez a las pymes en México. Y pues bueno, debatamos también las medidas que presenta hoy el presidente. Ya lo decía Juan Pablo, el tema de desaparecer algunas subsecretarías. Es cuestionable. Disminución de sueldo del presidente y otros funcionarios de alto nivel es aplaudible. Y bueno, pues ahora sí los dejo que... Es demagogia. A ver, es demagogia. Porque a los empresarios les exigiste algo diferente. A ver, nada más. Voy por partes nada más. Hoy en el noticiero Héctor Romero Fierros, quien es doctorando en Derecho, explicó nuevamente en qué consiste esta ley de amnistía, qué es en los puntos en donde se resuelve esta salida de reos. Hay mucho fake news alrededor de todo esto, hablando de miles y hablando sobre todo de reos peligrosos y una serie de cuestiones. En el noticiero habló claramente de estos 5 puntos en donde esta ley advierte quiénes son los que salen y no son reos de alta peligrosidad, no son federales y tampoco estamos hablando de homicidas. O sea, eso es un asunto que hay que dejar en claro. En las redes sociales de Por Ti TV está la entrevista, en el Twitter de @Ramiro_Escoto estaremos compartiendo estos cerca de 9 minutos con todo y la iniciativa que se presenta por parte de un senador de Morena con relación a las Afore, que ha sido hasta este momento no considerada como prioridad, lo cual no significa que no se va a tocar. Le están saqueando el agua a los tamales nada más, es lo único que están haciendo. Quisieron aventarla a ver qué pasaba, pero la verdad es de espanto en este momento tener una iniciativa de ese tamaño, o sea, de verdad. De acuerdo, Juan Pablo, pero mira, el tema es que el día de ayer a quien ponen de muy mal es al presidente de México y a su gabinete económico, que yo creo que casi todo su gabinete económico le ha dicho al presidente, señor, no es por ahí.
y el presidente el día de ayer monta el tema del Tren Maya, ya como un decreto, y una serie de despilfarros, pero hasta el día de ayer por la tarde no había un consenso en saber qué va a pasar con la economía de México. El Banco de México hizo lo propio y bueno, pues como una institución ajena a gobierno, se dejó ir absolutamente con todo Pues esto que le hacía falta al país. es ajena, pero no es completamente independiente. Hay que saber, lo sabemos, que gente muy cercana al presidente López Obrador se encuentra dentro del Banco de México, así que, como se dice popularmente en México, no se da paso sin guarache. Es decir, esta medida no se da sin la aprobación del presidente de México, evidentemente. Ahora vendrán las medidas que tenga que promulgar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para homologar las políticas públicas y de finanzas respecto a estas medidas que el Banco de México toma, que sin duda son un gran respiro para la economía mexicana, al igual que otro tema que hemos pasado desapercibido y que es estos varios miles de millones de dólares que México va a recibir como parte de un seguro que tenía contratado, seguro que no contrata esta administración, un seguro que se viene contratando desde muchos años atrás y que hoy recibe la cifra más alta en toda la historia de este seguro por la baja del precio del petróleo. Es decir, México tenía asegurado una cantidad de varios millones de barriles de petróleo a un precio en dólares y que, bueno, pues hoy de cierta manera nos va a beneficiar y va a reducir el impacto que ha tenido la disminución del precio del dólar en el precio del barril de petróleo en el mercado con el pago de esta póliza de seguros, que, bueno, pues es una cantidad impresionante. La va a cobrar Rocío Nale, porque si es Rocío Nale ya valió, ¿eh? Exactamente. Esto lo cobra Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es un seguro que tienen contratados ellos. Está contratado en dólares, lo cual, pues en este momento que el dólar se encuentra a 20 y tantos pesos, el día de hoy, a como se cotizó a 24 pesos, ese va a ser el estándar por el cual se va a cobrar. Pero a ver, ojo, Orson ya había hablado de este mismo asunto de la cobertura y no es para el 100% de la producción, ¿eh? O sea, tiene un No, está topado a ciertos números de millones de barriles. Y además digo, estoy de acuerdo, es parte de lo perdido lo encontrado, bueno, pero como bien dices, esto viene de otras administraciones, no es de esta, o sea, a este señor también ya le encanta estar saludando con sombrero ajeno. Pero si tú revisas, más allá de lo que acaba de hacer justamente el Banco de México, las 10 acciones que enlistó, pues es que están llenas de contradicciones contra lo mismo que él está haciendo, lo mismo que él solicitó a los empresarios, y a los empresarios sí los vas a castigar, pero tú, o sea, tú sí lo vas a hacer, o sea, además de que primero tendrías que pugnar por una modificación a la ley de trabajo para poder tú, de tus pistolas, reducirle a los empleados del Estado el 25% de su salario, amén de que ya les dijiste que no van a recibir Aguinaldo. alguno. Sí, a ver, altruistamente suena poca madre y estamos todos en el mismo barco y sí, padrísimo. A ver, la realidad, como bien lo ha apuntado Mármol, tiene que ver con que en el momento en que a la gente le empiezas a tocar ahora sí el bolsillo, ahorita todo el mundo puede decir que sí. Ya estoy viendo la bola de diatribas llegado diciembre. O sea, también lo de los senadores es, de verdad, yo estaba revisando con calma cada uno de los 10 puntos que este señor propuso. No, bueno, o sea, no sé cómo le va a hacer para garantizar 2 millones de empleos nuevos sin crecer, como él dice en el punto número 1, o sea, no agrandar la nómina federal. Entonces, que a base de nada más de los puros programitas, güey, si el dinero no produce, pues es como los que estamos viviendo en este momento de nuestros ahorros, pues tarde o temprano se te van a acabar. O sea, Déjenme compartirles algunos datos, JP, en torno al tema del desempleo, que una vez más, como les he dicho, forma es fondo. Son contundentes y nos indican esta radiografía de cómo este país está yendo al despeñadero, como se dijo tantas veces en campaña y durante el pasado sexenio. Hoy Concamín publica que al cierre de abril tendríamos una pérdida de 600,000 empleos en el ramo de manufactura.
Recordemos que la CONCAMIN, justamente esta cámara, agrupa a la gente que se encarga de la industria, la transformación. Cerca del 70% de las industrias de manufactura de este país son no esenciales, es decir, están cerradas. Les explico una vez más, el 70% de esos trabajadores pues ya no están trabajando y esto pinta para peor. Ejemplos como el de Chihuahua está siendo muy significativo porque ellos viven de la manufactura, de la maquila. Creo que CONCAMIN pone otro dato contundente sobre la mesa. Ya estamos hablando de 600,000, si no mal recuerdo, en la última aparición y única que ha tenido la secretaria alcalde de la Secretaría del Trabajo, mencionaba de 340,000 empleos perdidos hace cerca de un mes. Y para abril, según CONCAMIN, serían 600,000 perdidos solamente en el ramo de la manufactura. Ese es un dato que no he escuchado cómo va a ser combatido, cómo se va a conseguir invertir esta escala o esta estadística, porque nuestro país en la franja norte vive justamente de la manufactura, de la maquila. ¿Qué va a pasar? Que estamos solamente escuchando las versiones centralistas, pero no vamos por regiones. Esa es parte de nuestra función como comunicador y como periodista, entender que este es muchos Méxicos y que los Méxicos están reventando en diferentes puntos. El económico y la generación de empleo es el termómetro especial y específico que caracteriza a esta pandemia y la nula acción de inmediato por parte de la gestión federal. A ver, fíjate que en torno a este asunto ya el tema económico es considerado como un asunto de seguridad nacional. Correcto. Hoy se dio una conferencia de prensa con algunos fiscales, con algunos titulares de las secretarías de seguridad de diferentes estados y proporcionaron a la prensa un diagnóstico de cómo se encuentra el país. Las manifestaciones afuera de Palacio de Gobierno de diferentes entidades, de cómo se encuentra el tema del malestar de las personas, una especie de reunión al estilo, ¿cómo se llamaba el centro de inteligencia que había antes de Andrés Manuel López Obrador? CISEN. A ese nivel, y lo han compartido con la prensa para poderlos involucrar de alguna manera como para decir nosotros no somos, ahí hay grupos que están desestabilizando y sobre ellos nosotros haremos que se guarde el orden. Ya hay quienes pues están implementando posibilidades de maniobra para que en todo caso empecemos a ver brotes de violencia por hambre. O sea, ojo con esto, porque al final del día los casos ya se cuentan como son en la tarde con Hugo López-Gatell y se está incrementando. O sea, vamos a ver escenas muy probablemente de personas entrando a los supermercados, no precisamente por comida, llevando pantallas, electrodomésticos. Estaremos viendo problemas afuera de los palacios de gobierno. Vamos a empezar a ver esta situación y quiero decirles cuándo, el 1 de mayo. Aprovechando que es el Día del Trabajo que no hay y aprovechando que es una quincena que no llegará. Es correcto, habrá que entender que es como engordar o intentar engordar un barril sin fondo. Este país que ha dejado trabajar sin ninguna restricción a la informalidad, que viva en las calles y que saque el dinero de las calles, está pagando las consecuencias porque es ahora justo donde no puedes trabajar en las calles. Entonces, aparte de todo, está provocando un enfrentamiento con los grupos y grupúsculos generadores de votos, que son los que trabajan en tianguis, mercados, plazas, plazoletas, en el comercio informal. Es decir, estamos siendo víctimas de nuestras propias malas decisiones o de las instancias gubernamentales. Han mantenido cual grupos de choque a la informalidad y a los tiangueros, dicho por supuesto con todo respeto, y ahora que no hay trabajo en las calles, no habrá manera de poder mantenerlos. Es decir, las aristas llegan por todos lados, se multiplican y se está regresando hacia su centro el origen de todos los problemas. Ahora, ¿cómo se va a mantener a los informales? Es una pregunta gigantesca y desde luego en cualquier parte del mundo y cualquier estudioso del fenómeno social indica justamente eso, que ante la falta de trabajo, de dinero y oportunidades para poder ganar
el pan cada día, lo que sigue es la delincuencia. No hace falta ser muy inteligente o tener 2 dedos de frente para saber qué va a pasar en este México en el corto, muy corto plazo. Se los cuento con conocimiento de causa. El pasado año 2014 viví la experiencia del paso del huracán Odil por Baja California Sur. Toda la entidad se quedó a oscuras, sin energía eléctrica, sin hospitales, sin bancos. Y esto provocó que la gente... Yo dije, te fuiste. Desbordando en las calles y, por supuesto, provocó una serie de saqueos en centros comerciales. Ya lo vi, ya lo viví y, por supuesto, que puede pasar. Producto de la escasez y la necesidad, la gente se puede confundir. Esto ya pasó en México. Híjole, pero es que Y bueno, y no hay muy que irnos tan dantesco, lejos, ¿no? ¿Mande? Está muy dantesco, o sea, digo, sí, si no No, dudo que no. puede A ver, ocurrir. hay algunos temas que hay que sí tomar en cuenta en la mañanera, por ejemplo, que está dosificando y como mucha gente no ve la mañanera, en realidad, si te pones a ver el rating que tiene Andrés Manuel López Obrador en redes sociales en vivo contra las que tiene Hugo López Gatell en sus tarde. El rockstar. Ojo con eso, Nadie te darás Gatell. cuenta de cómo está. A ver, Andrés Manuel López Obrador, no recuerdo si fue ayer o antier, pero fue uno de hace esta misma semana, habló acerca del despliegue que ya tiene la Guardia Nacional en el país y además anunció nuevos elementos que van a sumarse. ¿Por qué lo haría? Es decir, la Secretaría de la Defensa Nacional está encargada de la administración del DN3 por el tema del COVID-19. Ya está, de hecho, al menos aquí en Guadalajara lo hemos visto afuera de la clínica 110 y ha estado trabajando también en otras para administrar este asunto. ¿Para qué quieres la Guardia Nacional? Para contener esta clase de cuestiones. Y lo dijo tal cual el presidente. El dinero que le va a llegar, producto del crédito que está ofreciendo, más no el apoyo, el crédito que hay que pagar a 3 meses, como ya lo dijo Miguel Arévalo el día de ayer, que estará custodiado por... Quiero ver el nivel de cartera vencida que va a tener el dichoso crédito. No, y quiero ver, quiero ver que el Estado empiece a embargar terrenos, etcétera, y cómo se va a judicializar esto. O sea, si con lo normal no se dan abasto, cuando regresemos de la pandemia, en el tema laboral, en el tema de suspensión de pagos y una serie de cuestiones legales que se van a empezar a ver, no habrá sistema y presupuesto que aguante, Miguel. Lo que ya veremos se va a judicializar. Pero ojo, lo que dice Ramiro Marmolejo y lo que yo percibo, lamentablemente, al menos en algunos puntos del país, sí se va a presentar. La gente no está percibiendo, no lo están dejando salir. Y ahorita que vayamos con Miguel Arévalo para su punto de vista, también quiero comentar algo. ¿Realmente estamos en fase 3? ¿Realmente se está comportando la autoridad y la sociedad en una fase 3, Miguel? No, pues claro que no. Si aquí nada más nos pusieron el cubreboca obligatorio para poder salir a la calle. Y el cubrebocas es una medida completamente absurda, ya lo veníamos hablando, es una medida que no tiene sustento científico alguno. Y mucho menos los cubrebocas que se venden en internet o en la calle de tela, pues no sirven absolutamente de nada. Es una medida completamente ineficiente y bueno, que te estén multando en la calle por no tener un cubrebocas que no sirve de nada es ridículo. Aquí lo que funciona es la sana distancia perfectamente y el quedarse en casa. Esas son las medidas que se deben de considerar, tal vez replantearse las políticas públicas que se están tomando en medida de estos dos temas, de la sana distancia y de quedarse en casa, pero hablar de que haya una obligación de ponerse cubrebocas es ridículo. Y retomando el tema de los juzgados, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, esto se va a descontrolar. Una vez que los juzgados regresen a trabajar, al día de hoy pues es aparentemente el 6 de mayo, posiblemente se alargue esto, pero pues hay un tema importante que es ¿por qué rayos no se considera a la impartición de justicia como una actividad esencial? Eso es preocupante que Coincido. En México se piense que la impartición de justicia no es esencial y se manda a sus casas a los trabajadores. No, Dime, recuérdanos, Miguel Ángel, recuérdanos otro dato.
el nivel de impunidad en este país. De cada 10 delitos, solamente uno se castiga. Entonces No, tenemos algo esencial son, para este país, son 1000, combatir la Mármol, impunidad, son combatir la 1000. impunidad. Estoy de acuerdo contigo, Miguel, totalmente de acuerdo, Mike. ¿Qué onda, JP? No son de cada 10, es el 2%, no es el 20%. El 2% se judicializa y obtienes una sentencia. El otro 98% de litigios en este país, ahí se queda, y por eso las cárceles están llenas de personas que no han sido sujetas al debido Tienes proceso. toda la razón. Entonces, no, Tienes toda la razón. Tienes así toda la de razón. resolución jurídica como tal es menos del 2%. Mira, Tienes toda la y razón. por eso que mencionas ahorita, Juan Pablo, es Rectifico. que aplaudimos la reforma aprobada en el Congreso, la iniciativa aprobada en el Congreso de la amnistía, porque evidentemente saldrán de prisión muchas personas que están ahí injustamente. Desde materia de Oigan, derechos humanos, aplaudimos esto. El oigan, tema de timing, mande. perdón, es que traigo bastantes temas. Es que sí estamos todos desde la pandemia. ¿Ya se fijaron la encuesta que publicó El Financiero? No. Como si nada estuviera pasando, perdón, El Economista, perdón, es El Economista, como si nada estuviera pasando con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿El Financiero? ¿Es El Financiero? Pues, ¿es El Economista o el Financiero? Los dos. Bueno, como si nada estuviera pasando con el presidente. O sea, sí hay una caída, pero no tan estrepitosa. A ver, si Mitofsky dice una cosa, ¿cómo se llama? El periódico dice otra, el Universal trae la propia, Es las que redes recuerda, sociales traen Pero sus estamos hablando de tendencias. A ver, Juan Pablo Altamirano, tú que conoces de esto, no a quién tenemos que hacerle caso, es desde tu experiencia. ¿Qué está pasando con la imagen de un presidente mientras tiene a más de la mitad del país encerrado? Si quieres lo vemos justamente después de la pausa comercial, porque ya Me nos como tú parece digas, perfecto. esa como parte. tú digas. Ya Ahorita sabemos que aquí el jefe es Juan Pablo, aquí él es el que dice, manda, hace. Cállense, no También les mando la nueva 10 clave. minutos antes del Ahorita programa, pues. regresamos. Bueno, pues continuamos esta noche en Desde la Pandemia. Por lo menos, Juan Pablo me permitió regresar para presentar el segmento. Y ahora sí, Juan Pablo, ¿cómo maneja comunicación o es el propio presidente? ¿O cómo podemos valorar el tema de lo que pasa con Andrés Manuel López Obrador, más allá de lo que dicen decir las encuestas? Pues de entrada, yo creo que hablando concretamente del vocero, que es Jesús Ramírez, híjole, si verdaderamente Jesús Ramírez es un profesional de la comunicación, debe de ser sumamente humillante lo que le está pasando en términos profesionales. Va a quedar prácticamente acabada su carrera profesional en la manera tan burda de llevar un departamento de comunicación federal. La verdad es que, híjole, sin ser denostrativo, pero Está bueno. no, a ver, ni mis alumnos hacían trabajos tan feos, o sea, y mira que cuando ellos eran estudiantes, o sea, sí, por eso digo, sin ser soez ni insultarlo ni nada, obviamente, hablando justamente en términos profesionales, algo que te da la experiencia, yo no esperaría que Jesús Ramírez fuera justamente así, aunque fuera siquiera para darnos a tole con el dedo, ¿no? Al más puro estilo a lo mejor de Goebbels, si tú quieres, pero no, la verdad es que lo que ocurre con Jesús Ramírez es patético, y en el caso del presidente, pues creo que aquí quien tiene un mejor análisis de ello, porque a mí sí me hace mucho ruido, es justamente Mármol, porque él siempre ha dicho, es congruente, o sea, está trabajando bajo el librito de lo que ellos están buscando. No creo que al presidente le importe mucho la opinión de la clase media, si realmente su estrategia es acabar con la clase media, ampliar esta brecha entre ricos y pobres, pues creo que obviamente lo que él está buscando es que cada vez, o sea, así como cualquier americanista, ódiame más, ¿no? Que es lo que está haciendo el presidente, pero mientras él tenga bien salvaguardadas y atendidas sus huestes con estos créditos que yo no sé cómo le van a hacer justamente para pagarlos, la gente que pues no lo invierte en una parte productiva, sino que simplemente toma este crédito de 25,000 pesos para ir a ponerlo de gasolina o en la canasta básica, pues te va a dar para unos cuantos meses y pum, y punto, se acabó. Ahora, la condición es para obtener estos 25,000 pesos es que tienes que ser patrón, ¿no? O sea, dice ahí de pequeñas empresas,
¿cómo lo vas a demostrar? Pues la única manera de demostrarlo es con tu declaración de Hacienda. Entonces, este apoyo que él promete para los ambulantes, que hablábamos justamente en el segmento anterior, entonces ellos no les vas a dar, porque ellos son, en teoría serían parte de tu base electoral, que bien apuntaba Mármol antes del corte, pues son los que se van a ver más afectados ahorita porque no puede salir. Y ya que empiezas a salir, pues obviamente va a ser un tema también de salud, de no quererte arriesgar, porque si tú tienes bien tus cuidados, tus protocolos higiénicos en casa, pues el salir a la calle prácticamente te vuelve una persona sumamente vulnerable, ¿no? Entonces, yo lo estaría viendo más en ese lead, y en términos concretos de imagen, yo al presidente honestamente no lo veo preocupado, más allá de lo que obviamente ya sabemos que está haciendo. Al contrario, creo que es algo que maquiavélicamente el presidente está disfrutando. Entre más lo criticas, él se siente mejor. Y ya lo habíamos advertido desde la semana pasada. Entre más grande es la idiotez que pronuncia a veces el titular del Ejecutivo, más grande es el ataque que recibimos algunos en redes sociales, producto de algo que dijo su jefe. O sea, es una muy, muy extraña correlación. A ver, aquí hay algo que tú estás comentando, Juan Pablo, respecto al comportamiento que ha tenido el presidente, que se ha adueñado, porque también así los medios de comunicación lo hemos decidido, de la agenda nacional. Luego hay quienes dicen, es que al presidente lo hacen grande los periodistas y los medios de comunicación, los buenos y los malos. El día de mañana, seguramente a todos aquellos que nombró con nombre y apellido el presidente, que dicho sea de paso puede existir algún tema, aunque sea controversial por un asunto de daño moral respecto a lo que dice el Ejecutivo, pero esa es otra cosa. Pudiéramos advertir que esos medios obligatoriamente estarían presentando en su editorial la contra para el presidente y lo hacen más grande. Me queda claro que el presidente sabe perfectamente bien lo que hace y es un máster en la parte de estar en la agenda de todos. No estar jodiendo, diría mi abuelita. Pero ya los excesos también están, ya no creando el mismo tema del aplauso, sino también un tema de, a ver, hacia dónde realmente estamos caminando. Por eso yo lo decía en el segmento anterior. ¿Es verdad entonces que el presidente ya no tiene los 30 millones que le dieron el GANE? No, de que no tiene los 30 millones, eso nos queda claro a muchos, ya no los tiene. Y obviamente cuando la situación empieza a complicarse en muchos lugares que ya le dieron prueba de ello antes del COVID al presidente, directamente en Tabasco, ya le dieron ya le dieron su desencontronazo, ya lo tuvieron, ya lo desconocieron justamente por las promesas que obviamente hizo en campaña y que evidentemente no ha podido cumplir y que no va a poder cumplir porque no te alcanza la lana. Aquí más bien llama la atención, Ramiro, dentro de este discurso que él a bien tiene de desesperarnos algunos y quedar bien con los otros, creo que ese sería el nombre del juego. Lo que habla de Pemex es de verdad, carajo, ni siquiera Bugs Bunny hubiera inventado una cosa de ese tamaño. O sea, de verdad es increíble la idea que está tratando de vender el presidente en términos de la caída de los precios del petróleo, y lo de Dos Bocas no, es que van a ver es más caro una cerveza ahorita que un barril de petróleo. Es que habrá que entender que estamos cayendo en el juego, JP, ya lo habíamos platicado en alguna ocasión y quiero decirlo con todas sus letras y también con mucho respeto. Estamos viviendo un momento que es histórico para este país y también histórico, espero que me des tu punto de vista, tocayo, para el gremio periodístico, para poder entender de qué están hechos los periodistas de este país. ¿Por qué? Porque recordemos la máxima de la televisión, te acordarás, tocayo, que hablen bien o mal de ti, pero que hablen. Entonces, la campaña que tiene Andrés Manuel López Obrador está siguiéndola by the book, está cumpliendo cada uno de sus objetivos, se mantiene en el top of mind de la gente, es decir, está alcanzando sus niveles mercadológicos para conseguir puntos a favor. ¿Qué sigue? La guerra de encuestas. Es un fenómeno ya perfectamente bien estudiado. Habrá guerra de encuestas para virtuar y desvirtuar cada una de las tendencias en pro o en contra. Y desde luego, mantenerse firme en sus proyectos insignia
le da esa certeza como político de palabra. Lo que pasa es que el periodista, como dije al principio de mi comentario, lo retomo, debe tomar una posición totalmente imparcial y dedicarse a la información de los hechos. A la información de los hechos. ¿Qué está pasando con el señor presidente y su gabinete? Le encontró el lado subjetivo al periodismo, nuestro corazoncito. Y es ahí donde no entendemos cómo capitalizar la información y los datos. Él tiene otros datos, pero los datos que existen en este país y en todo el mundo también son contundentes. Debemos entender que hoy el trabajo del periodista, del opinador, del comunicador, cobra particular importancia y no me estoy enarbolando ni me estoy enrollando con ninguna bandera, pero ante la ausencia o carencia de héroes, surgen los antihéroes, pero en medio están y deben estar, así ha pasado en la historia de la humanidad, los medios de comunicación que han puesto los puntos sobre las IES de manera responsable. No caigamos en este juego, estemos remitidos solamente a los datos históricos y confirmados y dejemos que la propia población forme su criterio. No podemos ser subjetivos, tenemos que ser lo más objetivos posibles y publicar la información que esté sustentada con hechos, hoy más que nunca. Yo tengo una pregunta justamente para Mármol en relación a lo que estás justamente mencionando. La semana pasada, Javier Alatorre, el titular del noticiero en TV Azteca, se va contra el presidente, ¿no? Y empezaron las ideas locas de Contra López-Gatell. Exacto, que es por esto y que, ojo, no criticó al presidente, es López-Gatell y no, bla, bla, bla. El presidente lo acaba de salir a defender. ¿De qué se trata entonces? Es un show. A ver, salió el tema del estadio y después de eso ya no salió del estadio. ¿Saben qué es una caja china? Sí, claro. Le vas poniendo y vas a encontrar sorpresas. ¿Saben qué es una cortina de humo? Sí, seguimos cayendo. Exactamente. Seguimos cayendo con ese jueguito de la vieja política y que se utiliza en todo el mundo, en la política es natural. Pero lo decíamos, quien crea que el pleito entre Javier Alatorre y TV Azteca, porque Javier Alatorre únicamente es el mensajero. Sí, claro. Que el pleito entre TV Azteca y el gobierno de la República es real, pues es que no entiende nada de política. Al que el día siguiente sale a defender al presidente llamándolo mi amigo, y después, 2 días después, hay una entrevista entre Gatell y Alatorre donde se dan la mano y son íntimos amigos. Pero ¿Tú sí crees que fue una cortina de humo para taparlo del estadio? No, tal vez no el tema del estadio, pero sí otra cosa. O sea, este pleito entre TV Azteca y Gatell y gobierno federal fue ridículo, no existió. O sea, y les adelanto la que sigue. Adelanto la que sigue. La semana que entra llega a este país, ¿quién creen? El TP-01, el avión presidencial. Regresa a su casa. Entonces, si ustedes creen que esto no es parte de una campaña perfectamente orquestada, estaríamos siendo niños de párvulos. Esto tiene una forma que es fondo, cortina tras cortina tras cortina de humo. Nuestra misión y nuestra función es dar datos e información para que la gente forme opinión. Ese es nuestro sentido social. ¿Me escucho romántico? Exactamente. No. Tú lo decías y justamente cerré un artículo de opinión referente a ese tema, citándote, Mármol. Dije, un buen amigo diría, forma es fondo y en política aplica perfectamente, ¿no? Qué bueno que estás aprendiendo algo de aquí, mano. Pues mira, después de estas pláticas de 4 voy a encerrarme con unos vinos porque no aguanto lo que me escucho aquí, pero bueno. Otro tema importante es lo que pasó. Qué presumido, va a pistear en su casa él solo. Uy, uy, uy. No, bueno, es que aguantaros a los 3 aquí y mira, qué bueno que no está Orson y mucho menos el señor Polo, porque... ¿Quién es Polo? Es el que le vemos a Polo. Eso sí es como para sacarse los ojos y emborracharse un mes entero. Lo que pasa hoy en la mañanera es importante, que el presidente dice que no hay en México medios que no sean vendidos, que no sean deshonestos, cuando apenas hace unos días pues le dice a Javier Alatorre amigo y le da la razón a los medios de comunicación, específicamente a TV Azteca, el Grupo Salinas, que ojo, casualmente el señor Ricardo Salinas es consejero empresarial del presidente,
acaba de recibir un contrato multimillonario, el más importante en la historia en materia de seguros en la Ciudad de México. Entonces, quien crea que hay un pleito entre TV Azteca y el presidente es completamente ridículo. Y hoy, pues el presidente sale a decir otra vez a despotricar contra los medios, se contradice el propio presidente con lo que dijo hace unos días diciendo que los medios eran libres de opinar lo que querían, que en México había libertad de opinión, y hoy sale a decir a los medios, no, todos son unos vendidos, corruptos, Lo que pasa es que, a ver, lo que pasa es que tú revisas las principales columnas del día de ayer, le atizaron al presidente de una manera impresionante. ¿Sí supieron a quién se refería el columnista este del País que no pudo nombrar el presidente? ¿No era Cepeda Patterson? ¿Diego? ¿Diego Sí. Cepeda? No, sí, creo que se refería a él, ¿va? Digo, porque normalmente Cepeda es un poco más mesurado en sus... Ya sabemos que es simpatizante el presidente, pero es un poco más mesurado. A ver, pero ayer lo dijimos nosotros en la pandemia. ¿Cuál era el hashtag? ¿Cuál era la tendencia? AMLO se va, ¿no? AMLO se va a 37. Y finalmente me parece que no es mejor. Y Riquín Canallín. Estaba en primero y en segundo. A ver, pero el asunto tiene que ver con una realidad del México que también tiene su opinión en redes sociales y que no necesariamente son periodistas. Es que Claro, ese era el otro punto que quería poner. A ver, de los 30 millones que bien dicen, ya no existen esos 30, hay que revisar cuántos de esos 30 verdaderamente tienen acceso a Internet, porque tú tienes, ahorita en términos del problema que se viene justamente para el ciclo escolar, a ver, cerca del 40% del alumnado a nivel nacional en escuelas públicas no tiene acceso a Internet. Ya no, dije Internet, que es digamos como lo más sencillo porque todo el mundo puede tener un celular, pero no, a ver, porque a lo mejor tienen Internet en su casa para ver la tele y estar en el celular, pero no tienen una computadora con que conectarse, que ese es el otro tema. Entonces, de ese 30 que estaría en favor tuyo, ¿no? Los papás de estos niños, pues al final de cuentas hay muchas cosas que en redes sociales ellos ni siquiera se enteran, ¿eh? O sea, sí estaremos hablando, como ya lo hemos dicho en otros programas, de quizás 3 Méxicos completamente disímbolos, hablando netamente en términos electorales. Y es que ¿quién tiene la accesibilidad a medios de comunicación, a redes de Internet, a escuelas privadas y sobre todo quién tiene esa aspiración a obtener mejores niveles de vida? La clase media. Es la clase media la incómoda para este régimen. Es por eso que afirmo que se está pulverizando y aplastando a la clase media para que se partan estos dos Méxicos y no se pueda entender una cosa y otra. Recordemos que históricamente por plataforma, la ignorancia es un estilo de gobierno. La ignorancia en el pueblo, por supuesto. Fíjense, las dos... A ver, ¿qué ibas a decir, Chip? Lo que pasa es que les iba a dar los dos... Les estoy presentando los números con los que cierra el segundo día de la fase 3. 10,544 casos confirmados, 3,618 activos y 970 defunciones. Multiplícalo por 8. Estaba haciendo la métrica solamente de estas y estamos hablando de 1,000 nuevos casos en 24 horas. 1,000 en la República. Habría que ver ¿cómo se llama? El desacumulado. Multiplícalo por 8. No, espérame. Habría que ver el desagrupado para ver de qué estado provienen justamente la gran mayoría de casos. A ver, el día de ayer habría que ver el discurso del día de hoy de Claudia Sheinbaum a las 7 de la tarde, mientras estaba López-Gatell en su tarde. Pues jefa del gobierno de la Ciudad de México dijo que el sistema hospitalario ya se encontraba al 35% de ocupación en la Ciudad de México. Problemas le vendrán al presidente, problemas le vendrán al propio Hugo López-Gatell y al propio y ausente secretario de Salud. Cuando estemos hablando de que en la Ciudad de México, o sea, en la capital del país, donde está Andrés Manuel López Obrador, en donde están las huestes de Morena, ojo ahí, se les pueda venir un problema de un 80%, 85% en los próximos días. Es decir, quizá la próxima semana o a más tardar en 15 días del tope de los asuntos que tienen que ver con las capacidades hospitalarias. Porque una cosa es presumir lo que te viene de China y otra cosa es el nivel de aceptación que vas a tener en los hospitales. Ojo con esto. Pues si te paso un dato, tocayo. Hoy inauguró Claudia Sheinbaum
el hospital móvil, el centro de atención portátil o movible, como le quieran decir, del centro Banamex. Ya ¿Y está en funciones. Sí, de acuerdo, Y, pero ¿cuántas camas? bueno, pero yo les pregunto, otra vez, forma es fondo, pero el centro Banamex ya está listo para recibir a las víctimas del COVID-19. Una vez más, hay señales de que esta curva se va a disparar de manera escandalosa en cualquier momento. Tenemos que aprender a leer, y no me refiero solamente a nosotros. Leer entre líneas es un deporte muy interesante. A ver, Pues los viene el hashtags pico en ahorita, mayo, ¿no? Lo que está haciendo es prepararse. Ya también hoy, Exacto, y exacto. algo que es de aplaudirse, que el actual presidente del grupo Chivas, el equipo de fútbol de México, pues ofrece a las autoridades sanitarias de México los terrenos que se encuentran a un lado de su estadio, donde hay una famosa carpa, la carpa Mi Life, si no me equivoco, para hacerla un hospital móvil, un Claro. hospital temporal. Así que no nos sorprenda que en próximas fechas, así como se está renovando en este momento el Hospital Angeleño, perteneciente a una famosa universidad privada de aquí de Guadalajara, pues veamos que se comience a instalar un hospital portátil en las instalaciones del equipo Guadalajara. Correcto. a ver, yo tengo aquí dentro de las tendencias en redes sociales, al menos en Twitter, tenemos a Felipe Calderón, o sea, de veras que estos vamos a necesitar un villano nuevo, yo creo que el próximo año, porque ya se lo están acabando. Y el señor Bejarano, o sea, vuelven a subir a René Bejarano Con todas sus ligas. al trending topic. Sin embargo, obviamente el primer trending es Afores, ¿no? Y ahí hay un tema interesante porque Qué una de las miedo, qué Afores, miedo. una de las Afores de las que más están hablando es justamente de la de Grupo Azteca, que es la que más altas comisiones cobra y que de todas maneras estaba previendo reducir en 2020 su comisión en, en 5%, ¿no? Entonces habría que revisar ahí algunos datos, pero a ver, es evidente que al presidente, si sucede lo que estaba vaticinando justamente ahorita Ramiro, pues la fecha o el deadline inmediato será una semana, o sea, Entre el 5 y el 10 de mayo va a haber un crecimiento exponencial. el Sí, centro, mira, en cuanto el centro Banamex empieza a tener ocupación, ya con enfermos graves, y empiecen los muertos, ahí es en donde, híjole, es que puede venir también una jugada muy habilidosa de quienes ya conocemos aquí en este país para poder capitalizarlo y eso es muy, muy peligroso. O sea, yo la verdad es que, díganme, si quieren llámenme paranoico, pero yo creo que ya después de un mes aquí Eres encerrado, paranoico, sí. después de un mes encerrado, sí, Desde que te conocemos. No, a ver, ahorita que obviamente uno tiene más tiempo, me he puesto a ver diferentes series y unas cosas, y una de las cosas que a mí más me llama la atención en Historia Universal es Walking Dead. no es todo lo relacionado justamente con la Segunda Guerra Mundial. Se Hay pone a ver History Channel, esos programas de visitas alienígenas. Ya ves cómo es el señor de paranoico. hay mira, mucha similitud con cosas que Walking Dead. quedaron en el régimen del Tercer Reich. O sea, hay muchas cosas muy similares. Y en términos de manejo de comunicación, se nota la mano ahí del señor Goebbels. O sea, la manera en cómo maneja la propaganda, de verdad, llega a tal inverosimilidad que resulta ya de verdad hasta irónico y muy, muy gracioso. O sea, sí es muy preocupante. Pero para publicidad del Tercer Reich, no la es publicidad chistoso. que hace Movimiento Ciudadano, ¿no te acuerdas de esta que hizo hace unas semanas de El Soldado haciendo alusión a las fuerzas Con una de la plancha en la O mano. sea, SS? esa también fue Digo, el es obvio, timing, ¿no? cabrón. Tenemos al gobernador más dictador de todo el país, al señor No, es que Enrique tienen un Führer. timing, neta, que qué bárbaros. No, 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 no. a ver, miren, fíjense bien cómo empezamos el programa y cómo lo estamos concluyendo, ¿no? Con una situación de tratar de generar un esquema y no es alarmista, es solamente un esquema de comportamiento social en el encierro y en lo que viene. Vendrá un tema de descontrol total, insistimos, el asunto de la última quincena de mayo será, o la primera de mayo, ya va a traer índices de desempleo
fundamentalmente preocupantes. A eso le sumas el número de casos que ya van a estar hospitalizados en el país, que eso es una situación que por la curva natural, aunque en algunos lugares se achate, pero será una tendencia. Una cosa es que no tengas los casos y otra cosa es que no le aportes a la suma nacional en gran proporción. Son dos cosas totalmente diferentes. Oye, espérame, ¿no? Ramiro, ahorita que mencionabas eso, ¿y los jalalpesos que ya inventaron en el Estado de México? ¿Cuáles son esos? En Veracruz, en Jalapa. En Jalapa, Veracruz, los jalalpesos. Sí, si hicieron una moneda local a falta de dinero, ¿no? De flujo, se inventó una moneda local para comprar y vender sus productos. A mí la verdad se me hace una jalpesos haber hecho eso. A ver, yo creo que mucho del nuevo orden, ¿no?, que se está implementando aquí es a través de medidas, muy probablemente, y lo hemos visto a lo mejor de trueque para poder lograr. En la radio, por ejemplo, hay personas que de verdad, hay un señor que me llamó la atención, es plomero, y dice que él hace trabajo a cambio de croquetas porque tiene muchos perros en su casa. Ah, y al final que les del día, gustaban. no, bueno, pero de verdad, muy respetable. Digo, más allá en el tema de la broma o en serio, sí hay Claro. personas que están tratando de hacer un trueque y no me extrañaría el tema de una moneda. Pero el tema del desempleo, de la falta de liquidez, del tema del presidente que sigue empecinado y la gente que no va a recibir la atención adecuada, expedita, pronta, las agresiones a las batas blancas que se estarán incrementando. La Fiscalía General de la República aquí en Jalisco ya está investigando 11 agresiones a médicos, enfermeras y trabajadores de la salud, y vendrá un asunto en la calle en donde van a echarle la culpa al gobierno y van a echarle la culpa al vecino porque no se supo guardar en la casa. O sea, viene una descomposición social producto de ¿qué? Del encierro, la falta de economía, la falta de empleo y este asunto que va a sobreimponerse, aunque apagues tu celular, apagues la computadora y la televisión. Te va a llegar la información y eso va a destapar todo aquello que muchos se reprimieron o todos muchos se negaron a ver. Hay un tema importante en el tema del desempleo, Ramiro, que los letrados pues esperamos que suceda a partir del 1 de mayo y es lo que todos esperábamos que ocurriera a partir del 1 de abril, ¿no? El mes que está ahorita corriendo, y que es la declaración de la contingencia sanitaria. Esperemos que, pues, no va a ser. El 1 de mayo se declara la contingencia sanitaria, que la Constitución prevé la Ley Federal del Trabajo para que durante un mes se disminuya el pago de salarios al salario mínimo, únicamente por un mes. Solamente se puede hacer esto por un mes. Entonces, si la cuarentena ya se decretó un mes más, o sea, lo que viene siendo el mes de mayo, sería la oportunidad ideal para darle el último respirón o el último apoyo a las pymes para que puedan sobrevivir el mes de mayo. No lo van a hacer, Miguel. A mí me queda muy claro lo que dijo Mármol. O sea, la intención es acabar con el status quo. Fábrica de pobres. Así es. Eliminación de clase media. A ver, ya nos vamos. Ahora sí que ya nos vamos. Y nomás voy a terminar con una frase de Andrés Manuel López Obrador, otra más. El crecimiento económico no mejora la vida de las personas. Ramiro Marmolejo, Juan Pablo Altamirano, Miguel Ángel Arévalo, gracias. Gracias, buenas noches.